¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Varios temas se han venido presentando en los últimos días en la política nuestra de cada día y particularmente relacionados con manejos mediáticos, con intereses electorales. De entrada, la famosa marea rosa. ¿Qué representa la marea rosa? Hoy en la mañanera se abordaba el tema de quererse apartar de la imagen del PRI y del PAN por el descrédito que existe, pero también todo lo que se ha ido generando alrededor de Lili Telles como senadora y estas declaraciones que hizo en una televisora norteamericana. En fin, vamos a hablar de estos temas con mi querido Ángel Valderas, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros después de una peripecia que, mi querido Ángel, te entiendo, yo anduve 3 días sin internet, así que entiendo bien Suele, ese periplo. ¿Cómo estás? suele suceder, pero bueno, ya está arreglado. Pues mira, andes donde andes, Jesús, uno tiene que estar al tanto de lo que sucede en la política nacional. De los dos temas van ligados. Mira, uno, no me sorprende la posición de Lili Telles, porque en realidad es la posición del PAN. Si te fijas, el PAN no ha salido a desautorizar a Lili Telles. Al contrario, la utilizan, no por ser mujer, pudiera ser un hombre, la utilizan. Hay que recordar que la señora no representa a nadie, no ganó ninguna elección, de hecho la perdió, es senadora plurinominal del Partido Acción Nacional. Y no se nos olvide que el Partido Acción Nacional se funda para luchar en contra de la expropiación petrolera en 1938 y es fundado por abogados de transnacionales extranjeras con el intento que casi lograron en 2013 de renacionalización del petróleo. A nadie nos debe de sorprender que la derecha mexicana, yo lo he señalado siempre, me ha tocado convivir con otras derechas, con derechas europeas, con derechas en América Latina, pero no quisiera exagerar. Pareciera ser que la derecha más antinacional en el mundo es la mexicana. Y si no es la más antinacional, es una de las más antinacionales. Un solo ejemplo basta. Cuando la empresa rusa Lukoil intenta adquirir a la empresa española Repsol en España, gobernaba el PSOE, Ujú. el Partido Socialista Obrero Español. Salió el líder de la derecha, Mariano Rajoy, Partido Popular, con muchas ligas orgánicas, ojo, con el Partido Acción Nacional. Recordemos que en las elecciones de 2006, José María Aznar, acusado por genocidio ante la Corte Penal Internacional, vino a apoyar la campaña de Felipe Calderón. Y fíjate, 2006, ya pasaron 19 años. ¿Quién mantiene a uno de los que mantienen a Felipe Calderón en España? Es la fundación que preside José María Aznar. Va todo relacionado, ¿eh? Bueno, sale Mariano Rajoy y dice, entregar nuestro petróleo, nuestro gas, nuestra energía eléctrica a empresas extranjeras nos convertiría en países de quinta. Y la derecha se opuso. La derecha norteamericana bloqueó la venta de la petrolera Unocal a China por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, tenemos una derecha altamente servil a intereses extranjeros. Toda la política neoliberal, mira, nuestro sistema bancario, nuestro sistema financiero es extremadamente delicado. ¿Quién lo controla en México? La mayor parte de los bancos son extranjeros. El sector energético, entregaron contratos en Pemex, no avanzaron tanto, pero sí estaban controlando ya más de la mitad de la generación de energía eléctrica, empresas extranjeras. Bueno, llegaron al grado tal de traer empresas españolas acusadas de corrupción, como OHL, a construir autopistas, circuito mexiquense. Entonces, la posición de Telles en realidad enarbola ahí. Ahora, ¿qué noto yo ahí, Jesús? Que ni siquiera ubican sus propias contradicciones. Por ejemplo, lo que declara el Mayo Zambada. Sobornos a policías, a militares, a políticos. Va, muy bien.
Él declara cuándo comenzó su carrera delictiva, 1969. A ver, Jesús, si sobornó a policías, militares y políticos, ¿de quién estamos hablando? Claro. Porque estamos hablando de la década del 70, del 80, del 90, del 0 al 2010. Oye, la 4T tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y todavía gobernaba Sinaloa el PRI. Entonces, fíjate nada más su gran contradicción. No, es que políticos, a ver, espérate, todos los cárteles en México han nacido, crecido, se han consolidado, se han expandido con gobiernos de PAN y PRI, estatales y el gobierno federal. Si hay alguien que hay que temer, son estos que están aquí. Ahora, vámonos a esta derecha, ¿qué te diré? De closet, que no se atreven a salir. Mira, yo catalogo como de derecha a cualquiera que me venga con la cantaleta de que es apolítico, de que es neutral. Eso no existe, Jesús, no existe. Todas y todas tenemos una posición política sobre muchos aspectos de la vida. No porque tú te conviertas en juez, automáticamente te conviertes en una amiba, en algo amorfo y no tengas una posición política. Claro. En Estados Unidos y en Europa, los jueces manifiestan abiertamente su posición política. Por eso es que podemos ubicar a jueces republicanos, jueces demócratas. Por eso es que en Italia existe magistratura democrática que agrupa a los jueces de izquierda. Por eso están las asociaciones de magistrados de derecha en España y de izquierda en España. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un trabajo profesional como juez y mantener una línea política. Lo que está mal es que uses a la política para dirigir tus sentencias. Entonces, cuando sale gente como Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, que ahora se anda metiendo hasta con el precio de la gasolina, Leonardo Valdés, Fernando Belanzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete, Gustavo Madero, Emilio Álvarez, Beatriz Pajés, priista. No, es que ahora somos la sociedad civil y nos preocupa el país, la democracia. Mira, para empezar, este país es de los países que más ha sido víctima de fraudes electorales avalados por la autoridad electoral. Los más grandes, 1980, bueno, los más grandes de los últimos, 1988, el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, 2006 el fraude a Andrés Manuel López Obrador y 2012 el fraude también a Andrés Manuel López Obrador. Tarjetas Monex, exceso de gastos de campaña. Se cumplía el requisito para anular la elección. No la anularon. Y ahí andan todos estos personajes. Mira, a mí me da vergüenza contratar como profesor a Lorenzo Córdoba. Y la UNAM ya lo metió al Instituto de Investigaciones Jurídicas y le está pagando por ser activismo político. Yo realmente no sé qué le puede enseñar a jóvenes universitarios en cuestiones de derecho. Se sirvieron con la cuchara grande, Jesús. Y tampoco, mira, vi el artículo de Nancy Flores, porque es Nancy Flores la que publica el artículo en Contralínea. Así es. No nos debe de sorprender. Yo creo que aquí el gran mérito de Contralínea, que yo la leo desde hace muchos años, y de Nancy Flores, a la que sigo también, igual Ana Lilia Pérez, el otro día vi que la entrevistaste, hacen un trabajo muy serio. Mira, yo no me sorprendo, pero está muy bien que salgan los nombres. Mira, yo sin leer el artículo de Nancy Flores, basta ver las votaciones de Yanino Talora y del Reyes Rodríguez, siempre en contra de las posiciones del gobierno. Y lo mismo pasó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no descubrimos el hilo negro, pero la 4T tiene otro mérito, Jesús. Obligó, como dice un amigo mío, José Luis Ruiz, a la que le mando saludos, que él me enseñó la frase, los patos sacan las cabezas. Y con esta reforma electoral
los patos sacan las cabezas. Es la metáfora del cazador, están los patos escondidos y luego ya salen. Entonces, Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Juárez son patos que sacan las cabezas, se quitan su traje artificial de una supuesta neutralidad para mostrarse lo que siempre fueron. En algún momento yo consideré a José Woldenberg como gente de izquierda, en algún momento, hace mucho, ¿eh? En la lucha por la formación de sindicatos universitarios, que nuestro sindicato en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro se fundó antes que el STUNAM. O sea, esa lucha fue nacional. Lo que pasa es que se concentra todo en Ciudad de México. En ese momento yo llegué a coincidir con José Woldenberg por la lucha de la formación sindical al interior de las universidades, lo ubicaba de izquierda. Pero pues mira, en la historia de la humanidad hay gente de izquierda, toda su vida es de izquierda, muere de izquierda. José Saramago, Eduardo Galeano, ah, Fidel Castro, Che Guevara, ¿no? Mueren jóvenes o no. Pero también Jesús, hay gente que era de izquierda y termina siendo de derecha. Por ahí en Sinaloa, un rector de la universidad venía del Partido Comunista. Aquí en Querétaro tenemos a gente que trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas que militó en el Partido Comunista, pero hoy tienen posiciones de derecha. El mismo Mario Vargas Llosa, que no fue de izquierda, pero no era de derecha recalcitrante, como se volvió en sus últimos años. Y hay otros que a lo mejor nunca fueron de izquierda, aparentaban por el entorno, por el ambiente. Entonces, ¿qué vamos a ver, Jesús, de debate en estas fechas? Eh, el futuro no lo podemos prever, pero sí se puede, digo, no lo podemos adivinar, pero sí podemos prever con base en datos y tendencias. ¿Qué vamos a ver de debate en esta reforma electoral? Que la vamos a ir discutiendo hasta el año próximo, ¿eh? Por las fechas, porque tenemos que ver la propuesta. Pues que van a salir esta bola de personajes que abusaron del erario, que tenían sus grandes sueldos, como Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, a salir a dar prédicas sobre la democracia en abstracto. Abstracto. Porque cuando ellos tuvieron la posibilidad de, tal caso de Luis Carlos Ugalde, creo que fue hoy la presidenta que lo recordó, yo fui de los que demostró que hubo fraude electoral en 2006, fue el más documentado de la historia, porque dejaron múltiples huellas, fue un fraude que yo creo lo hicieron al 5 para las 12 y eso dejó múltiples huellas. ¿Qué pedíamos en ese tiempo, Jesús? El conteo de voto por voto, casilla por casilla. ¿Esto es autoritarismo, una revolución antidemocrático? No. En ese año 2006, y tiene que ver Luis Carlos Ugalde, y cada vez que saquen la cabeza, se lo tenemos que recordar, hubo elecciones en Costa Rica, hubo elecciones en Italia. Resultados hiperapretados en los tres países. Costa Rica e Italia se llevó a cabo el nuevo conteo voto por voto, casilla por casilla. En México no. El árbitro electoral lo deberá. Para, ¿qué hubiera pasado si se hace el conteo, Jesús? Ujú. 1,5 millones de votos más para Andrés Manuel López Obrador, que es la estimación del doctor en física Jorge Alberto López Gallardo de la Universidad de Texas en El Paso, que se tomó la molestia y el enorme trabajo de meses de concentrar los trabajos que se publicaron en ese año. Ahí muestra claramente el talante antidemocrático. En realidad, coparon el INE. Y por otro lado, sí, mira, en el tribunal, en la Suprema Corte, en el INE, salen algunas cabezas, Jesús, pero como documentó Nancy Flores en su artículo de Contralínea, hay gente que queda abajo, sus subordinados, gente que ellos metieron, gente que ideológicamente coincide con ellos. Tenemos un aparato electoral extremadamente caro, de los más caros del mundo, donde no es posible que, incluso en Francia, se habla de un voto, 1 euro, para hacer el costo. Un voto, 1 euro. 18 pesitos les cuesta a los franceses.
En México puede costar 600 pesos. Cuesta más que en Estados Unidos, más del doble que en Estados Unidos. O sea, no tiene una lógica. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque en años no electorales tenemos que mantener a estos aparatos burocráticos que para justificar su existencia andan de aquí a acá hablando de no, la democracia en abstracto, no, como si la democracia dependiera de ellos. Termino con esto. Si no pudieron hacer fraude electoral en 2018, es por la estrategia implementada por Andrés Manuel López Obrador de ganar la elección con tal cantidad de votos de diferencia que les imposibilitara el esquema de fraude que usaron en 2006 y en 2012. No lo pudieron aplicar porque la diferencia con Ricardo Anaya fue de 11 millones de votos y mucho menos con Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum le ganó, pero no cabía ni siquiera posibilidad de que Xóchitl Gálvez quedara de esa manera cerca. Entonces los vamos a ver, creo que ya comenzó el desfile, ya no es de ahorita, ya vienen saliendo, ¿no? Son los mismos que hablan de autoritarismo, populismo, etcétera, ahorita que los llevan a dar cursos, ¿no? Que Luis Carlos Ugalde contra el populismo. Mira, yo creo que esta gente ya va de salida, no tiene nada que enseñarnos y les vamos a recordar su pasado reciente. Oye, querido, este punto que mencionas, van de salida, ¿qué viene entonces? ¿Qué ves tú cuando ya mencionabas el caso de Lili Telles? Es un personaje, Lili Telles, en realidad. Estridente, gritona, va a la televisión, se victimiza. Y en todo este marco uno se pregunta, ¿qué viene entonces del lado de la oposición? Salinas Pliego diciendo que él no se descarta para 2030 como tal, pero que va a hacer todo lo necesario. Rojo de la Vega aparece como cabeza de la llamada resistencia. ¿Qué ves tú que venga como oposición al proyecto de la 4T en este tiempo? Mira, cuando yo digo que unos ya van de salida, es por la edad, porque biológicamente Dándoles ya edad. veas a Vicente Fox, supera los 80 años de edad, digo, ya tendrían que estar atendiendo a sus nietos, ¿no? Entonces, va de salida una generación, el mismo Goldenberg, ¿no? Eh, Queda esta generación intermedia, como Lorenzo Córdoba, que no es tan grande, quizás todavía Fernando Belanzarán, Guadalupe Acosta, pero ya no tienen credibilidad. Están totalmente despegados de la realidad. Veía en lo que hace Vicente Fox de llamar a los jóvenes a una gran revolución. Oye, yo casi toda mi vida trabajé profesionalmente con jóvenes. O sea, comencé mi carrera académica siendo profesor de bachillerato, trabajando con adolescentes de 15 a 18 años de edad, y cerré mi parte académica trabajando con jóvenes alrededor de los 20 años de edad. Y ya desde el año 2000, y quizás un poco antes, yo notaba que estos partidos iban perdiendo credibilidad por una razón muy sencilla, que los jóvenes ya no se informan por la televisión, perdió el gran poder. Entonces, estos personajes que me marcas, Lili Telles, Alejandro Rosa de la Vega, Sandra Cuevas, otra vez la botarga, que no es insulto decirle, para mí es la muestra desesperada de falta de liderazgos. No me imagino un encuentro de Guadalupe Acosta Naranjo nefasto dirigiéndose a jóvenes. No hay comunicación, no es fácil, tienes que tener un hilo conductor, tienes que tener algunos términos, conceptos, prácticas asociados. Para mí es la búsqueda desesperada de nuevos liderazgos. Esto no quiere decir que no los puedan encontrar. El mismo Verástegui, que forma parte de la ultraderecha manipulada desde Estados Unidos, forma parte de esta nueva búsqueda. Yo veo a Lorenzo Córdoba, que pudiera encabezar ahí. Mira, Claudio X, ya muy desgastado. Realmente él, el creador del PRIAN, que eso se lo tenemos que agradecer,
que los desenmascaró. Entonces yo más bien veo que van a estar buscando, buscando, y sale uno y sale otro, y posicionar a la gente en búsqueda de estos liderazgos. Pero yo, ¿sabes qué noto? A diferencia de otras derechas, Jesús, no noto espesor intelectual, no noto ideas, y ahora sí que tienen un hándicap tremendo. En un solo sexenio, la 4T ha hecho tal trabajo en obra pública, en programas sociales, en disminución de la pobreza, en el sector energético, que les están dejando una vara muy alta. No logro visualizar un líder de la derecha que venga a decirles a los mexicanos que tenemos que regresar a antes de la 4T para que sea Iberdrola, Fisterra, Naturgy quien entregue la electricidad en tu casa, te quite el subsidio y te pague 5 veces más caro, te cobre. No veo sinceramente a alguien que llegue y diga, se acabaron los programas sociales, ve los problemas que está teniendo mi ley y vamos a ver, vamos a monitorear qué va a pasar en Europa. Vi las declaraciones de Friedrich Merz, que además llega con un 25% de apoyo en Alemania, declarando como decreto que se acabó el estado de bienestar. Lo que quiere decir aguas con salud, educación, pensiones, subsidios en tarifas. Pero al mismo tiempo, Jesús, aumentan el gasto en armas al 5% para cumplir con la OTAN. O sea, a ver, no veo que la gente se le caiga la baba. Yo estuve en Italia en octubre pasado, un mes, con amigos y amigas mías muy activos en política, y ellos dicen, no, es que aquí la derecha no va a pasar. No va a pasar porque esta cuestión, cuando tú ya tienes un derecho para que te lo quiten, la gente se va a poner bien perra. Yo estoy muy interesado de ver cuándo van a despertar los europeos. Entonces, la derecha mexicana la tiene bien complicada, ¿eh? No sé cómo te presentarías en un mitin en Iztapalapa ante gente de la tercera edad a decirles si les vamos a quitar su pensión, huevones, como diría Vicente Fox, o vamos a regresar a la gran evasión fiscal y que Salinas Pliego le vamos a perdonar todos los cientos de miles de millones, decenas de miles de millones de pesos que debe. Ahora, Salinas Pliego es otro de los que seguramente van a querer candidatear, ¿no? Pero yo no sé, sus empresas con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que lo van a hacer pagar, ¿eh? Y ese golpe va a ser tan fuerte económicamente que creo que va a salir muy debilitado. Para mí eso es Jesús, es la búsqueda. No veo ahorita los liderazgos, no los veo con esa fuerza, no nada más basta gritar. Ve la campaña de Xóchitl Gálvez. Si tú revisas la campaña de Xóchitl Gálvez en términos de propuestas, prácticamente no había, o se montan, la señora se fue a picar un dedo de sangre para jurar que iba a... Yo creo que es el único caso de una política en el mundo que sabe que ya no tiene credibilidad, que tiene que picarse la sangre a ver si la gente le cree, y la gente no se lo creyó. Mi querido y admirado Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad, amigo. Jesús, cuando me invites, por aquí andamos y tenga internet, que afortunadamente ya vuelvo a tener.